Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que domingo a domingo nos trae la realidad de nuestra iglesia diocesana. Terminado el ciclo de Navidad, reemprendemos el tiempo ordinario, hoy domingo segundo del tiempo ordinario, esta primera parte de la liturgia que nos llevará hasta el miércoles de ceniza, hasta la Cuaresma, que celebramos el miércoles de ceniza el 14 de febrero. Y en estos domingos no es que no celebremos nada, celebramos todo el misterio de Cristo en su plenitud. Hoy domingo, convocados a celebrar la Pascua del Señor muerto y resucitado, el que nació en Belén, el que fue presentado por el Padre el domingo pasado como el Hijo amado. El Evangelio de hoy es muy oportuno, la llamada a los primeros discípulos. Juan deja en Jesús aquellos primeros discípulos, Andrés, Santiago y Juan. ¿Qué buscáis? La gran pregunta que el Señor hoy nos dirige a todos. ¿Qué buscáis? ¿A quién buscáis en la vida? Ellos se quedaron impresionados. ¿Dónde vives? Querían estar con Él, vivir con Él. Venid y lo veréis. El Señor invita a vivir y a estar con Él. Eso es creer. La fe es ir y ver dónde vive el Maestro para quedarse con Él. Siempre que se comenta este Evangelio, se recuerda ese dato que escribe el evangelista, como eran las 4 de la tarde. No se le olvidó a San Juan la hora. Las horas cruciales, los momentos importantes en la vida no se nos olvidan. Pues así reemprendemos, con este deseo de ir y ver dónde vive el Señor, para quedarnos con Él, para seguirle, para ser más y mejores cristianos en nuestra vida, al comienzo de este mes de enero y al reemprender el tiempo ordinario de esta primera parte que nos llevará hasta la Cuaresma. Hoy en nuestro programa vamos a tratar una realidad que la hemos tratado muchas veces, la realidad de la familia, de la pastoral familiar, varias realidades, varios movimientos que se dedican a la atención de matrimonios y familias. Hemos tenido en nuestro programa, hemos conocido, pues todavía hay más, y eso denota la importancia que la Iglesia da a la familia. Hoy concretamente vamos a hablar del movimiento familiar cristiano que está en nuestra diócesis. Y para ello están con nosotros los presidentes diocesanos y europeos de este movimiento, Robert Kimball y Mari Carmen Zurmano. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, para los que no conocen un poco el movimiento familiar cristiano, presentarlo un poco, su historia, sus objetivos, una presentación general de este movimiento. Bueno, en resumidas cuentas, el movimiento familiar cristiano tuvo sus orígenes en Sudamérica, concretamente en Uruguay, gracias a un pasionista argentino que quiso promover la pastoral familiar y la participación de las familias en un momento clave de la historia. Estamos hablando de que después de la Segunda Guerra Mundial, pues había muchas familias desplazadas que habían sufrido los horrores de la guerra, y entonces hubo esa gran inquietud por ayudar a las familias a atenderles, participar en su formación y enseñarles a tomar parte activa en la realidad social que tenía entonces. Después de esa primera semilla en Uruguay, llegó la noticia del movimiento familiar cristiano a España. Hubo varios movimientos pequeños que trabajaban por la pastoral familiar, y luego, bajo la orientación de la Conferencia Episcopal Española de entonces, hubo un gran esfuerzo por unir estos diferentes movimientos. Y entonces decidieron los obispos que lo mejor sería que se unieran en un solo movimiento, que es el movimiento familiar cristiano. Y hablar un poco de objetivos. Siempre todos los movimientos, evidentemente, más o menos coinciden, ¿verdad? Pero bueno, la especificidad del movimiento familiar cristiano, ¿cuál sería? ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, vamos a hacer, en primer lugar, que el movimiento familiar cristiano, como indica su nombre, es, además de ser matrimonial, es familiar, porque hay varios movimientos matrimoniales. El movimiento familiar cristiano es matrimonial y familiar a la vez. Es decir, abarca toda la realidad, rica realidad, variada realidad de la familia. Entonces, ¿cuáles un poco los objetivos? Un poco es difícil explicarlo porque abarca tanto. Podemos decir que lo que hacemos es, en primer lugar, promover los valores humanos y cristianos de la familia, para que la familia sea formadora de personas cristianas, tanto bueno, en el aspecto cristiano como en el aspecto humano, ¿no? Y entonces, dentro de esa formación, dentro de la familia,
tiene que ver también un enfoque social, es decir, la familia no se puede aislar de la realidad social que le rodea. Nosotros lo hemos comprobado nosotros mismos, como antes resulta que la familia podía desenvolverse un poco solo, había el núcleo familiar, pero hoy día con las nuevas tecnologías, con toda la influencia que nos llega a través de los medios de comunicación, la familia necesita tener muy claro lo que quiere hacer, y entonces es fundamental la educación familiar. Y luego otro pilar del movimiento familiar cristiano es la espiritualidad familiar, vivir la fe en familia, pues lógicamente participando, asistiendo a los sacramentos, la Eucaristía dominical, toda esa rica variedad, ¿no? Y por último está el tema de la actitud social, ¿no? Es decir, las familias tenemos que ayudarnos mutuamente, no solamente en lo material, sino también en lo espiritual. Claro. Nuestro movimiento es muy evangelizador, cree en la evangelización. Aterrice un poco en vuestra realidad. ¿Cómo conocisteis vosotros el movimiento familiar cristiano? ¿Cómo llegasteis? Bueno, sois presidentes europeos, ni más ni menos. Sí. ¿Cuál fue un poco vuestra historia en el movimiento? Igual Mari Carmen... Bueno, igual es que yo he tenido más experiencia. Has tenido más experiencia, vale. Bueno, esto fue gracias a la verdad. Sí. Hombre, Sí, me suena. Sí, suena la verdad, ¿no? Sí, en el año 2000, no, antes, 1995 creo que fue, apareció un artículo en La Verdad sobre el movimiento familiar cristiano escrito por un matrimonio de Cádiz. Y entonces, a raíz de aquel artículo de La Verdad, que tenemos mucho que agradecer a La Verdad, dicho sea de paso, nos pusimos en contacto con ellos. Yo siempre tenía la gran inquietud de participar en un movimiento familiar. Soy muy de familia, porque recibí precisamente mi fe de mis abuelos maternos. Y entonces, para mí, estoy muy agradecido. Entonces, me puse en contacto con ellos, nos gustó mucho el planteamiento y de ahí empezó todo. Es curioso, ¿verdad? Un artículo que se lee como el testimonio os enganchó y para vivir la familia. Eso. ¿Qué difusión tiene ahora el movimiento? Bueno, el movimiento familiar cristiano está presente en unos 48 países, con 130 familias, 20.000 familias monoparentales. He comentado que dentro de esta rica variedad de las familias hay muchas mujeres, sobre todo en países subdesarrollados, que son cabezas de familia, y entonces tenemos que atenderles. Y luego tenemos 20.000 jóvenes, o sea, 130 familias, 20.000 familias monoparentales y unos 25.000 jóvenes, además de los conciliarios, que son unos 1.000. Y el desarrollo de la vida del movimiento, de la pertenencia al movimiento, es reuniones mensuales. Mensuales o cada 15 días. Y nuestra metodología, que es lo que yo veía, se basa... nos basamos en, o se basa el movimiento, en el ver, juzgar y actuar. Ver la realidad de cada día, ¿no? Luego juzgarla a la luz del Evangelio. Luego juzgar también a la luz del Evangelio y luego actuar. ¿Cómo puedes darle cara a ese problema o a ese asunto siempre testimoniando nuestra fe en Jesucristo? Claro. Y luego el movimiento está siempre al servicio de las familias y de la Iglesia. Yo soy catequista, o sea, todo lo que si necesitamos te formas para luego de alguna forma puedas ayudar en donde la Iglesia te requiera, ¿no? Claro, eso es bonito, ¿verdad? Esa fecundidad, esa apertura exactamente, a la misión. ¿no? Y formarnos pues para que de alguna forma en nuestra vida diaria podamos testimoniar de una manera sencilla nuestra fe en Jesucristo. Claro, claro. Que sepan que yo en mi bloque pues saben que, oye, que me puedes dar el número de un sacerdote porque me pasa esto, lo que sea, pues te alegras que sepan que tú perteneces a la Iglesia y que estoy yo orgullosa de ello, ¿no? Sí, de te ayuda a dar testimonio de tu fe. Sí, claro. sí, y además lo haces tan... Es el objetivo de la vida cristiana, testimoniar a Jesucristo, ¿verdad? Exactamente, y el movimiento pues me ayuda a formarme, lo que tiene de sus libros y sus... Sí, sobre todo la transmisión de la fe también es un aspecto muy importante, como uno de los 5 rasgos es precisamente el rasgo evangelizador.
O sea, realmente es importante notar que dentro de lo que es la estructura de la Conferencia Episcopal, nosotros no estamos incluidos en la subcomisión de vida y familia, sino los movimientos apostólicos. Hacemos más apostólico que familiar, por decir una forma, porque nuestro rasgo es precisamente el apostólico, el evangelizador. O sea, de alguna forma, nosotros, el movimiento de familia cristiano, no podemos estar tranquilos o pensamos que hemos cumplido si no hemos evangelizado otras familias. Claro. Aparte de los hijos, lógicamente, tenemos que transmitir la fe a los hijos, pero la familia, la idea un poco, y así hemos asumido el reto del Amores Leticia, es salir a las periferias, llegar a las familias. Muy bien, vamos a ver ahora un vídeo que, como todos los meses, nos pone las intenciones del Papa Francisco para este mes de enero. En el variado mundo cultural de Asia, la Iglesia afronta muchos riesgos y su tarea resulta aún más difícil por el hecho de que constituye una minoría. Estos riesgos, estos retos, son compartidos con otras tradiciones religiosas minoritarias a las que nos une un deseo de sabiduría, verdad y santidad. Cuando pensamos en los que son perseguidos por su religión, vamos más allá de las distinciones de rito o de confesión. Nos ponemos del lado de los hombres y mujeres que luchan por no renunciar a su identidad religiosa. Pidamos por todos ellos, para que en los países asiáticos, los cristianos, como también las otras minorías religiosas, puedan vivir su fe con toda libertad. Tomamos nota de esta intención del Papa en los países asiáticos, minorías que puedan vivir su fe. Estamos con el movimiento familiar cristiano, presentándolo con los presidentes europeos y diocesanos de aquí de nuestra diócesis. ¿Qué servicios, cuáles son los 4 servicios que ofrece el movimiento familiar cristiano? Bueno, tenemos 4 servicios. El primero, un servicio muy importante, servicio de infancia y juventud. Es decir, que dentro de lo que es el servicio a las familias, aparte de atender bien a los matrimonios, tenemos que también ir formando cristianamente a los jóvenes. Y entonces la idea es acompañar a los niños, a los adolescentes y los jóvenes en un proceso de maduración humana y espiritual. Y tenemos materiales propios para los adolescentes, desde los 12 a 15 años y luego de los 16 a los 20. Como comenté antes, en el movimiento familiar cristiano aquí en España tenemos varios grupos juveniles del movimiento. Porque claro, luego cuando ellos llegan a la madurez tienen que testimoniar su fe igual que nosotros los adultos. Luego tenemos un servicio de promoción que es atraer a matrimonios y familias para que participen en las actividades del movimiento cristiano, para dar a conocer el movimiento a las personas que todavía no lo conocen. Tenemos también un servicio de encuentros, el encuentro conyugal, que es un encuentro que dura pues un fin de semana, donde nosotros fomentamos el diálogo entre los esposos, y entonces la idea es que se produce este diálogo entre los esposos, pero también entre ellos y con Dios. Es decir, en el movimiento familiar cristiano solemos decir que en la mesa siempre tenemos tres sillas, uno para el esposo, otro para la esposa y otro para Jesucristo. Y claro, efectivamente, claro, ¿no? Claro. Y luego está, por último, la parte caritativa del movimiento familiar cristiano, que es el servicio de orientación y solidaridad familiar, que fue el preludio de lo que hoy son los COFs. O sea, nosotros, sí, centros de orientación familiar, nosotros empezamos el movimiento familiar cristiano. Lo que pasa es que al asumir las diócesis, los COFs, nosotros entonces nos dedicamos a la atención espiritual y material a las familias con dificultades. Nosotros, pues, cuando vemos que hay una necesidad familiar, sobre todo los inmigrantes, que lo están pasando muy mal, nosotros ofrecemos servicios de atención, damos clases de apoyo a los niños, ayudamos con las dificultades legales para conseguir los papeles. Pues esos son un poco los 4
servicios que tenemos. Has citado antes la exhortación apostólica posinodal Amoris Laetitia, ¿no? Supongo que el movimiento familiar cristiano, bueno, pues se ha puesto al unísono con este documento del Papa, los retos que plantea, ¿cómo responde el movimiento? Bueno, la verdad es que la rica problemática de la familia, pues hay que atenderla en toda su plenitud. Lógicamente está el tema de realmente la parte a la que se da más importancia en Amoris Laetitia es el tema de los matrimonios rotos, los cursillos prematrimoniales, el diálogo matrimonial. Nosotros lo asumimos plenamente. Tenemos publicaciones para atender esa realidad. Pero también hay una parte que quizás no se ha comentado tanto, que es la educación de los hijos en la fe, que nosotros lo asumimos también muy seriamente. Es decir, quizá nosotros como movimiento familiar cristiano somos el movimiento que más ha asumido todo lo que dice el Amoris Laetitia. Nosotros no nos limitamos al tema matrimonial, sino que es la familia. Y también el tema de la espiritualidad familiar, que aparece al final, pues nosotros al ver que se ha dedicado un capítulo quizá relativamente corto a este tema, hemos ampliado y hemos escrito un tercer libro sobre la espiritualidad familiar. Eso quería comentar, tenemos aquí unos libros que habéis escrito, bueno, hay más publicaciones del movimiento familiar cristiano, pero tenemos aquí, bueno, antes incluso de que saliese la exhortación, ¿verdad? Familias en situaciones difíciles, un abrazo desde la Iglesia. Robert Kimball de Urbano lo publica la editorial CCS, lo ha prologado nuestro arzobispo emérito don Fernando. Bueno, me parece que es un libro muy interesante sobre las situaciones difíciles de la Iglesia. Y luego la vocación de los abuelos, porque ya sois abuelos, bueno, y como bien has dicho, la familia en su extensa palabra, pues también es un tema a tratar. Hablaros un poquito de estos libros. ¿Cómo surgieron? ¿O cómo, o por lo menos dos pinceladas de cada uno? Bueno, realmente nosotros vimos que efectivamente dentro de este afán por atender las familias, porque hasta ahora la Iglesia había prestado mucha atención a lo que son las familias en situación, podemos decir, normal, familias que no pasaban por rupturas o crisis. Entonces nosotros, quizá el Espíritu Santo nos iluminó un poquito antes que el Papa, con perdón del Papa, y dijo, oye, que hay una necesidad familiar, hay una necesidad urgente. Entonces escribimos este libro, que es más recogiendo un poco lo que es la doctrina de la Iglesia. También quería insistir un poco en un aspecto del movimiento familiar cristiano, es que nosotros nos atenemos estrictamente a las enseñanzas de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia para nosotros es fundamental. Y entonces nosotros desarrollamos el magisterio. Es decir, cogemos el magisterio de la Iglesia y luego le desarrollamos para que le puedan aplicar en el aspecto familiar. Y luego la vocación de abuelos, que por cierto lo están traduciendo al inglés en Estados Unidos. Ah, mira. Se va a ser una edición en inglés. Le vimos también que realmente en el aspecto familiar se habla mucho de los abuelos, pero hay pocos libros. Y entonces dijimos, pues oye, ya que teníamos entonces 2 nietas, ahora tenemos 4, y vamos a intentar pues enfocar el tema. Una vocación hermosa, Mari Carmen, Sí. la de abuelo. Sí. Vamos a ver ahora un vídeo sobre el Papa Francisco, justamente era de un mes de intenciones, pero cómo está su preocupación y nos pide rezar por las familias. Muy bien. Después de haber sido Juan apresado, marchó Jesús a Galilea, predicando el Evangelio de Dios, y decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio. Al pasar junto al lago de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, seguidme y os haré pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Y avanzando un poco más, vio a Santiago el de Zebedeo y a Juan, su hermano, que estaban también en la barca, remendando sus redes. Y enseguida los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él.
Estamos con el tema de las familias, movimiento familiar cristiano, que lo estamos presentando en su amplitud, un movimiento importante a nivel europeo. Bueno, supongo que el movimiento también quiere promover el desarrollo, no solamente, bueno, humano y espiritual de cada miembro de la familia, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo lo lleva a cabo? Bueno, con las reuniones que tenemos periódicas, las familias o los grupos trabajando los temas que ya preparados por el movimiento, por matrimonios, pero siempre también con un sacerdote. Las reuniones. Las reuniones y los temas. Y los temas están preparados también están con sacerdotes, sí. ¿Y qué abarcan esos temas? Bueno, supongo toda la realidad. Todas las realidades. Familiar. Aquí tenemos unos... una amplitud grande de temas. Exactamente. Tenemos una gran amplitud de temas. ¿Verdad? Desde el tema, bueno, aquí por ejemplo, el tema de preparación del amor. Son los temas que tratáis en las reuniones. Y en algunos de ellos sí, o hacia la plenitud del amor conyugal, es decir, empezando por los novios que se preparan para casarse. Y luego tenemos temas también de diferentes tipos, por ejemplo, actitudes cristianas de la familia. Frente, bueno, esa es una de las publicaciones. Por ejemplo, pues ante el tema del aborto, ¿cuál debe ser la actitud de una familia? El tema de la droga, el tema del dinero, el tema de incluso las salidas nocturnas de los jóvenes. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Es decir, que realmente procuramos abordar toda la problemática familiar, no excluir nada. Tanto si es algo agradable, como puede ser la espiritualidad, como puede ser algo no tan agradable, que son los conflictos dentro de la familia. Hijos que no hablan con los padres, enfrentamientos entre los hijos y padres, etcétera, etcétera. O sea, la comunicación intrafamiliar, que es fundamental. Claro. Es decir, no hay ningún tema que nosotros no abarquemos en nuestras publicaciones. Tus artículos, en la verdad, que aparecen desde hace mucho tiempo, un tema que tocáis mucho es la transmisión de la fe. Efectivamente. Bueno, está viéndonos gente en casa. ¿Qué consejos, desde lo que estáis viviendo, qué consejos, qué retos, qué claves para transmitir la fe? El que aporta el movimiento también, claro. También, sí. Para la transmisión de la fe a los hijos y nietos, porque claro, ya se van haciendo claro, crecidos. También, sí. ¿Qué diríais? Yo creo que si un hijo te ve que tú le das mucha importancia a Jesucristo, ese crío lo va a ir... Eso es clave. Se va a ir dando cuenta, claro. Si tú no le das importancia a algo, no le puedes decir, oye, ¿por qué no vas? ¿Por qué no dejas de ir y tal, no? Pero yo creo que eso se lo van viviendo, ¿no? Ellos, Claro, que sea Jesucristo alguien importante en tu vida. Para mí es lo que... Es lo más importante, sí. Una clave, Robert, antes de terminar, que nos queda poco tiempo, eso de la transmisión de la fe a familias y, bueno, y a agentes sacerdotes que están trabajando con familias. ¿Qué les decimos a las familias? ¿Cómo ayudamos a los padres de catequesis, etcétera? Bueno, en primer lugar, escucharles. Yo creo que en la pastoral familiar tiene que ver más de escuchar, conocer las necesidades de las familias. Es decir, que no hay una solución general para cada familia es un mundo. Lo que ha dicho Mari Carmen, la transmisión de la fe, lo fundamental es el ejemplo. Si los hijos ven que sus familias son practicantes, que la fe es importante para ellos luego dirán, pues si seguir a Jesús es importante para mis padres, pues también puede ser importante para mí. Y luego un pequeño consejo, es decir, digo a los padres que nunca se desanimen, que todo lo que nosotros sembramos, luego Dios lo saca adelante. Yo creo que es un aspecto importante tener presente. Pues muchísimas gracias. Demos gracias por este movimiento, que dé mucho fruto y que podéis ayudar a muchas familias. Muchísimas gracias, Robert y María. Gracias, Alfredo. Adiós. Nada más, amigos, pues con este buen empuje de la pastoral familiar, el próximo domingo nos vemos. Feliz semana con la ayuda del Señor. Hasta la semana que viene.